nos están invadiendo los de Z, ¿no? Ivonne, Norberto, hoy Horacio, quien lo hemos podido conocer, tanto a él como a su esposa Olga, que le damos la bienvenida, están en casa. Nosotros a través del trabajo, de la Escuela del Software, nos hemos conocido, y aquellos que han podido trabajar con Horacio y con Olga, seguro que les reservan siempre un grato recuerdo y que ellos les han sido de mucha bendición para su vida. ¿Cuántos lo conocen al pastor Horacio? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias por compartir tu palabra. Vamos a orar por vos. Levanta tu mano, iglesia. Padre amado, te doy gracias por tu siervo, por tu pastor, Señor, por Horacio. A través de Horacio también bendigo a Olga, Señor. Pero ahora te quiero pedir para que una vez más el Espíritu Santo, todo aquello que sembró en el corazón de tu siervo, sea transmitido, Señor, para recibir esta palabra de bendición para nosotros y para aquellos que están cerca de nosotros. Señor, pon una vez más la vida de Horacio en tus vidas para que tú los guardes, los protejas, y el propósito, Señor, por el cual lo trajiste aquí y tú lo llamaste a servir, siempre se cumpla en él. Te lo pido, Señor, y te lo encomiendo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Sí. Ok. Muy buenos días, muchas gracias por sus expresiones de afecto, de cariño, siempre nos hace bien, ¿no? A los seres humanos hemos sido creados para tratarnos con afecto, con aprecio, porque somos todos criaturas de Dios. Tenemos un mismo Padre, un Hacedor, un Creador. Vaya si tenemos cosas en común. Entonces lo normal, lo natural, que no siempre es lo que sucede, desgraciadamente, es que nos tratemos con afecto. Ya nos decía el Señor Jesús que hagamos a los demás lo que nos gusta que nos hagan a nosotros. Para quienes vieron algún anuncio por allí, cuando me pidieron un título para este tema de hoy, lo llamo, hace un tiempo que estoy trabajando en él, una oración a corazón abierto, que no es un juego de palabras, es una frase que evidentemente está relacionada con aquella otra más conocida, más utilizada, que es una operación a corazón abierto, entendiéndola como una acción quirúrgica que va directo al corazón abriéndose el pecho. Cuando yo repasaba en esto pensaba, así es la oración. Así es la oración también. Abrimos nuestro pecho, nos abrimos por entero para que nos penetre la gracia sanadora, como decía hoy la hermana guiándonos en alabanza, para que esa gloria de Dios nos penetre, nos sane, nos restaure, nos conforte, nos sustente, nos sostenga, nos acaricie. Y yo he preparado como un banquete, así que de todo corazón también, tratando de buscar del Señor cosas que nos hagan bien a todos. Y vieron que dice el Salmo, y resalto los aspectos positivos. Bienaventurado el varón o la mujer,
que en la ley del Señor está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces vaya si vale la pena detenernos, deleitarnos. También le agradezco al hermano que nos ha guiado en la lectura de la palabra. Yo solicité al pastor que si pudieran compartir ese texto, esa historia tan preciosa, ese relato que aparece solamente en el Evangelio de Lucas. Cuando yo empecé mis estudios más formales de la palabra, me acuerdo siempre que tenía un profesor que decía: ¿cuántos evangelios hay en la Biblia? Y era una pregunta un poquito con trampita. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos un solo evangelio, que es la buena noticia del Señor Jesús. Pero sí tenemos 4 versiones. ¿Vieron cuando ustedes ven el título de cada evangelio? Dice el evangelio el Santo Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas. O sea, son presentadores, cada uno de ellos desde su lugar, desde su particularidad, pero presentando todos el Evangelio único del Señor Jesús, la buena noticia. Eso es el Evangelio, las buenas noticias que el Señor Jesús tiene para nosotros. Y justamente en el Evangelio de Lucas, que es el único en el que encontramos este relato del Hijo Pródigo, no es casual, porque el evangelista Lucas tiene el propósito de presentar al Señor como aquel que ha venido para todos los hombres y todas las mujeres, sin distinción. ¿Amén? No hay barreras, no hay límites, no hay separaciones. El amor de Dios es para todos, ¿no es cierto? Y por eso no es casual que esté en su evangelio este relato, que lo tenemos acá en el capítulo 15, como se ha visto, del evangelio de Lucas, y que es un poco el corazón del evangelio, porque si miramos todo el capítulo, es maravilloso. Y están ahí los 3 grandes relatos de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Entonces es como el corazón que resalta esto, que Dios vino para todos en Cristo Jesús. Pero de un modo especial se resalta esto en la parábola del Hijo Pródigo. Fíjense en ustedes, si tienen ahí sus Biblias, nos vamos a detener unos minutitos, porque después les quiero compartir otras cosas también. Vamos a ver cómo nos da el tiempo. Dice en el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, por algo aparecen después estos relatos, porque parten de esta realidad. Esta es la realidad en la que apareció Jesús. Esta es la sociedad en la que se movió Jesús. Y acá, en este simple versículo que he leído, tenemos por lo menos 4 grupos antagónicos.
Tenemos los publicanos, los pecadores, los escribas y los fariseos. Hay una barrera que los separa. Es una sociedad dividida, fraccionada. De un lado parece que estuvieran publicanos y pecadores, y del otro lado los fariseos y escribas, y se miran de reojo, con desconfianza, señalándose. ¡Ah! Mira, Jesús se sienta a comer ahí con esos publicanos y esos pecadores. ¡Ah! Mira, el Señor Jesús perdona a esa mujer que merecía ser apedreada. Pero del otro lado dicen, sí, pero ustedes son los que se paran en las esquinas a orar para que la gente los vea. Y vean qué piadosos que son. Pero por dentro reflejan otras cosas. Por eso el Señor cuenta el relato de los dos hijos perdidos. Esta es la maravilla. Este padre tiene dos hijos que están perdidos. Cuando leyó el hermano, si ustedes se fijan bien, dice que el menor de los hijos le dice al padre, quiero que me des mi herencia. Pero si prestamos atención, vemos que el padre le da la herencia a los dos. Y esto es muy importante para entender el relato. No le da solo la parte que le corresponde al hijo menor. A él le da lo que le toca a él. Pero al otro, no es así. ¿Dónde está el hermano que leyó? No, usted leyó así, que les dio a los dos lo que les correspondía. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para que entendamos cómo a Dios le interesa la totalidad, la integridad, la completud. Porque es cierto, le da al hijo la menor, la parte que le corresponde, y él sale y lamentablemente la despilfarra. Por eso se llama pródigo, porque tiene ese sentido negativo la palabra, que tiene otro positivo, pero acá está en el negativo, que es el que despilfarra. Salió y tiró toda su herencia, al punto que decía el hermano en la lectura, ni siquiera podía comer la comida que él le daba a los cerdos, no le estaba permitido comer lo que le daba a los cerdos. Mire cuán bajo que llegó esta persona. Entonces él dice, arma todo ese discurso y dice, en la casa de papá todos tienen que comer y yo acá me estoy muriendo de hambre, así que me voy a levantar y voy a volver allá. Pero claro, ¿qué le voy a decir? Mira, papá, pequé contra el cielo, contra vos, no merezco ni que me des hijo más, pero aspiro a que por lo menos me trates como a uno de tus jornaleros, porque no tengo que comer. ¡Ay, maravilla! Que el papá estaba así asomándose en el camino. ¿Cuántos días se habría asomado ahí? Hasta que finalmente lo ve que viene y corre a su encuentro y lo llena de besos y lo abraza y le hace dar un vestido nuevo y un calzado nuevo y prepara una fiesta. Porque dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Pero el chico venía con la mente puesta en que su aspiración es que fuera un jornalero. El jornalero era el que trabajaba por día.
tenía una ventaja, era libre, pero se las tenía que arreglar cada día. Hoy trabajo en la casa del pastor, mañana trabajo en la casa de la hermana fulana, pasado allá, pero sí, es libre, va de un lado para el otro, pero es precaria su situación porque es inestable. A veces hay trabajo y a veces no. Él tenía esa mentalidad. Voy a ir a casa, pero no aspiro a ser ni hijo ni siervo. Fíjense, él no dice, hazme como uno de tus siervos. Dice, hazme como uno de tus jornaleros. Estaba por debajo del siervo, el jornalero, porque el siervo no tenía esa libertad de ir de un lado para el otro. Pero en la casa del amo, del Señor, tenía el sustento, la protección, la estabilidad. Hasta se podía darse que tuviera cierta herencia para tener una tierra y trabajarla y tener su sustento. Ahora, cuando nosotros miramos lo que dice, es muy interesante el hermano mayor, porque si es cierto que el papá de estos chicos salía al camino para ver si venía el más chico, dice también el relato que salió de la casa para convencer al hermano mayor para que entre, porque estaba tan enojado porque su hermano había vuelto y el papá le preparó una fiesta y pipipi, cucucú, que decía, tanto para él que se fue y despilfarró las cosas, y preparan esta fiesta. Y le dice concretamente, papá, yo te he servido por años. Fíjense, él no tiene la mente del jornalero, él tiene la mente del siervo. Yo te he servido por años y no me desobedeciste, no te desobedecí jamás. Y ni un cabrito me diste para hacer una fiesta con mis amigos. Y a este le das todo. ¿Y qué dice? ¿Qué le dice el papá? ¿Se acuerda? Hijo. ¿Vieron qué lindo? El chico menor viene y dice, papá, no puedo aspirar a nada más que hacer, que me hagas un jornalero. Y el padre dice, volvió mi hijo. Le recuerda, vos no sos jornalero ni siervo, sos mi hijo. Gloria a Dios. Sí. Pero también el papá tiene que salir de la casa para convencer al otro que entre también, porque no quería saber nada, estaba empacadísimo y enojadísimo. Y le dice, hijo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me serviste, que no me desobedeciste? Si vos no sos un siervo, sos mi hijo. Tampoco lo tenía claro este muchacho. Vos sos mi hijo y todo lo que tenés es tuyo. Si querés hacer una fiesta con tus amigos, hacela. Si todas las cosas mías son tuyas también. Y lo confirma, querido hermano lector, el hecho que cuando él le da la herencia, se la da a las dos. Fíjense, le dio toda la plata que le correspondía al hijo menor, pero le dio todo lo que le correspondía al hijo mayor. Pero el hijo mayor tenía mentalidad de siervo. En su cabeza era un siervo. Y teniendo todo lo que le correspondía y lo que le había dado su padre, seguía comportándose como un siervo. Ahora, ¿saben qué? Esto
Esto responde a ese primer versículo del capítulo. Publicanos y pecadores por un lado, fariseos y escribas por el otro. Y Dios, como ese Padre amoroso, les dice a todos: entren a casa, entren a la casa, entren a la casa. Ustedes pueden creer que yo puedo estar feliz porque tengo mi casa pero vacía. Ustedes pueden creer que yo estoy feliz porque tengo mi casa pero tengo a uno de mis hijos. ¡No! Hoy estoy feliz porque tengo la posibilidad de volver a tener a los dos en casa. Y ese es el relato. Por eso Lucas dice: Jesús vino para todos los hombres. Ninguno de estos era una joyita. Ni los publicanos, ni los pecadores, ni los escribas, ni los fariseos. Pero todos eran objeto del amor de Dios. Amén. Ay, qué lindo que es deleitarse en la palabra del Señor. Cuando nos encontramos con el Cristo, pensá, mientras yo te digo esto, pensá en esta historia del hijo pródigo y de su hermano mayor. Cuando nos encontramos con el Cristo, nos reencontramos con aquel que es el Creador, el que nos hizo. Y así, al fin, con nosotros mismos. Al encontrarnos con el Cristo, a ver si me gusta esta figura que pensé para vos y para mí. Al encontrarnos con el Cristo, vemos pasar las imágenes o copias que son propias de toda nuestra existencia. Y allí podemos vernos, reconocernos, lo que somos, lo que fuimos, pero también lo que podemos volver a ser. ¿Ves? Ahí están los muchachos de este papá y ven por toda la película. Uno que anduvo con prostitutas, bebiendo, vaya a saber cuántas cosas se mandó despilfarrando su dinero. El otro ahí nunca se movió de la casa, pero viviendo como un siervo. Ven pasar esas películas y se reconocen lo que son, lo que dejaron de ser hijos, pero lo que pueden volver a ser. Por eso el Padre les dice: entren los dos. No son ni jornaleros ni siervos, son mis hijos. Y con ustedes yo estoy hecho completo. Así salió el Señor Jesús a las calles de Judea, invitando a todos a entrar a la casa del Padre. Así nos invita también en el día de hoy. Una vez, un muchacho y una chica compartían el banco de una escuela.
eran niños, tal vez cerca de terminar la escuela primaria. Eran compañeritos en la escuela, en un muy pequeño pueblito del interior. Y él estaba tan contento de sentarse al lado de ella porque ella tenía un rostro inocente, puro, fresco, transparente. Después fueron creciendo, él se fue a vivir a una ciudad grande y lamentablemente empezó a aprender muchas cosas que no eran para bien de su vida. Se convirtió en un arrebatador, en un ladrón que arrebataba carteras y billeteras. Un día terminaba de justamente apropiarse de una cartera y perdón, entre la alergia y la emoción, a veces necesito un pañuelito. Él acababa de robar esa cartera y salía contento porque era una cartera que tenía bastantes cosas adentro. Entonces toma la cartera y sale y de pronto ve que alguien pasa por ahí. Era la chica que se sentaba al lado de él en la escuela. Si bien habían pasado unos años, la reconoció inmediatamente. Ella tenía la misma cara, inocente, pura, fresca y transparente. Y él al verla recordó que él también había sido así, pero ya no lo era. Y ese encuentro fue el primer paso en el camino de regreso. Eso es un cuento que yo aprendí hace mucho y siempre me gustó, pero ahora tengo un condimento más, que se los vuelco. Es la primera vez que voy a compartir esto. Resulta que, ¿me puedo bajar ahí un poquito? ¿Esto anda igual? Sí. Bueno, resulta que investigué sobre el autor de ese cuento, que se llamaba O. Henry. Qué nombre raro, O. Henry. Y era un escritor estadounidense que nació por allá por el año 1800 y pico. Ya no está entre nosotros. Pero, ¿sabes lo que me impactó? Leí un poco la biografía, no te voy a contar todo. Pero una cosa me impactó mucho, que él antes de ser escritor estuvo 3 años en prisión porque era empleado de un banco y estuvo haciendo un desfalco. Cuando yo leí esa historia dije, por algo este hombre escribió este cuento. Porque estaba él ahí. Porque haya podido volver al camino de regreso. Volver al camino de regreso, ¿no? Pero de pronto se convirtió no ya en un arrebatador, sino un escritor, y un escritor que era de mucha bendición porque escribía cosas muy, muy lindas. Cuando nos encontramos con el Cristo, nos reencontramos con aquel que es el Creador, el que nos hizo. Y así, al fin, con nosotros mismos. Como los muchachos del relato bíblico, como este arrebatador. Al encontrarnos con el Cristo vemos pasar las imágenes o copias de nuestra propia existencia. Y allí, entre ellas,
logramos reconocer lo que somos, pero también lo que alguna vez fuimos. Y entonces en Cristo, únicamente en Cristo, lo que podemos volver a hacer. Por eso hay fiesta en los cielos, porque alguien que estaba perdido ha sido hallado y encontrado. Andar en Cristo entonces, o llegar a ser lo que alguna vez ya fuimos. ¿Viste que dice la palabra del Señor que Él nos conocía cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, antes de nacer? Más todavía, dice que nos conocía antes de ser concebidos. No solo eso dice la palabra del Señor, dice que aún antes de ser concebidos, Dios ya tenía propósitos y planes para nuestras vidas. Y en Cristo entonces tenemos la posibilidad cierta y concreta de volver a eso, a encuadrar en los planes y en los propósitos para los cuales Dios nos creó. ¿Cuál es tu plan y tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu proyecto? Otra pregunta, ¿cuál es tu techo? Por ahí en esta mañana el Señor te dice, mirá que yo tengo muchos otros propósitos y planes para vos. Mirá que vos tenés un techo bastante bajito, yo tengo pensado para vos uno bastante más alto del que tenés. ¿Con cuál te quedás? Cuando nos encontramos con el Cristo tenemos la posibilidad de andar con Él y entonces llegar a ser eso que fuimos. ¿Sabes cómo lo llamo yo? A ver si estás de acuerdo. Es un proceso, es un camino que va al revés de lo que vemos nosotros todos los días. De la copia al original. Nosotros estamos habituados al camino inverso. Tenemos el original y lo cuidamos y decimos, mejor voy a sacar una copia para que no se me manche, no se me desgaste, no se me arruine, ¿qué hago después sin el original? Así actuamos, ¿no? Bueno, pero resulta que llega un momento en que la copia ya no da más. Se pone amarilla, se arruga, por ahí un matecito tomado por ahí cerca la manchó un poquito, por ahí lo pusimos descuidadamente, la doblamos y se nos cortó, nos rompió un poco. Ni hablar si viene un hijito, un nieto y mete la mano justo ahí en el original. ¿No? Está expuesto. Por eso nosotros sabiamente, y gracias a los adelantos que hay tecnológicos, estamos habituados a cuidar el original. Y sacamos copias, pero nos acostumbramos a la copia. Llega un momento en que esa copia ya no da más. Ya ni se parece al original. Entonces ahí aparece el Cristo. Y nos dice, ¿por qué vivir como copia? Encima, arrugada, manchada, rota.
si podés vivir con el original. El Señor Jesús nos lleva a nuestro original. ¿Cuál es? El que nos dieron nuestros padres, amorosos, pero más atrás. ¿Cuál es el original? Aquel con el que nos creó Dios. Sí, Jesús te quiere llevar al original. No te conformes con la copia. No te acostumbres a la copia. Anímate, decí, no soy jornalero, no soy siervo, no soy arrebatador. Dios me creó con otro propósito en la vida. Tengo un techo muy alto. ¿Por qué me voy a conformar con esto? Por eso yo digo, vieron que el Señor dice que seamos como niños. Yo digo, ser como niños, ser como el Cristo. El desafío del Señor, ser como niños, ser como el Cristo. Ser uno mismo. Ese es el original. Ya no vivo más de la copia. Ya no quiero parecerme a este, a aquel o al otro. Voy por mi original. Y el primer interesado en que yo sea uno mismo, el Señor. Si vos ves con cuidado el relato del pródigo, pasan desapercibidos a veces ciertas cositas, pero es muy importante, y termino con esto. Dice en el relato de Lucas 15, antes que se armara todo ese discurso y que decidiera volver a casa y emprendiera el camino, dice algo muy simple, pero muy importante. Cuando estaba ahí mirando los cerdos y muerto de hambre, que no tenía que comer, dice la palabra del Señor: espérenme un poquito. Dice, y volviendo en sí. Qué lindo, hermana. Volviendo al original. Capaz que si este relato se hubiese escrito en el día de hoy, por ahí diría así. Y dejando la copia, fue atrás del original. Qué lindo, hermana. Es de mucha inspiración lo que compartiste. Amén. ¿Por qué quedarnos con la copia? ¿Sabes? Esto no se consigue, no digas mucho ahora, ¿no? Pero esto no se consigue en ningún otro lado. Esto solo lo hace el Señor Jesucristo. No dice él, que no dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, pero ahora ustedes agréguenle esa novedad, ¿sabés cuál es? Ser el original. O sea que lo nuevo en realidad es lo que éramos en el corazón de Dios. Terminamos acá y damos gracias al Señor por su provisión, por su gracia, su extensísima misericordia, porque ninguno de nosotros está fuera del amor de Dios. Ninguno de nosotros. Por ahí vos me decís, pero vos no conocés, no sabés. No. Dios lo sabe y sin embargo te está invitando Él. Dios quiere restituirte lo más hermoso que tenés en la vida, el original. Papá, te damos gracias infinitas
por tu misericordia, por tu enorme gracia. Apenas podemos decir estos balbuceos, pero es tanto mayor lo que vos sos, lo que vos tenés para nosotros. Y realmente cada vez que nos detenemos un poquito, nos deleitamos. Algo pasa dentro de nosotros. No es una simple historia, no es un simple relato. Algo nos conmueve por dentro. Algo está pasando dentro de nosotros. Nos está restaurando, nos está restituyendo, como nos guiaba la hermana en el canto. Es tu gloria la que está sobre nosotros. Y cuando vos pasás y cuando vos estás en nosotros, haces cosas increíbles y maravillosas. Hoy nos vemos acá, Señor, y vos estás viendo en nosotros lo que podemos ser. Y te decimos en esta mañana, amén. Así sea, Señor. Hacé todo lo que quieras. Hacé todo lo que tengas que hacer. Cumplí tus propósitos, tus planes, tus proyectos. Si no hay cosa más feliz para nosotros que sentir que estamos haciendo tu voluntad, que estamos encuadrados en tus planes y propósitos, que vivimos para honrarte, para alabarte, para bendecir al hermano, al prójimo, para crecer nosotros también en todas las gracias que pones en nuestras vidas. Completa tu obra. Qué lindo esa palabra. Aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Amén. El Señor les recontra bendiga. Ya no sé cómo decirlo. Muchas veces digo rebendiga, pero que el Señor les llene de sus bendiciones. En el nombre de Jesús.